Capítulo 3. El efecto salami y el poder curativo de los besos. En el vuelo a Varsovia no hubo turista pesada que me incordiara, ni azafato ni azafata que me exigiera apagar el móvil. Así que lo mantuve en modo silencio, sin perder de vista su pantalla durante todo el trayecto, por si algún iluso intentaba volver a suplantar a Silvio. Como el avión iba medio vacío, me permití estirar piernas y brazos, sin miedo a disputar el espacio al vecino. Acomodé el portátil sobre la pequeña mesa extensible que me ofrecía el respaldo del asiento delantero e intenté de nuevo pelear con la novela. En algo debía pasar el tiempo. Pero me sentía tan condicionado por lo que le pudiera estar pasando a mi sobrino, que mis fantasmas literarios asomaban con solo rozar mis dedos sobre el teclado. Quizás por eso me costaba distanciarme de lo que sucedía en la clase preferente, unos asientos delante, ocupados por tipos que parecían cortados por idéntico patrón. Vestían encorbatados, con trajes de marca que recorrían toda la gama de grises y desprendían a distancia un aroma a glamour prefabricado. Hablaban entre ellos como si temieran hacer partícipes de sus secretos a los demás pasajeros. Podían pertenecer a una secta o quizás ser representantes de la alta industria farmacéutica, que para el caso es lo mismo. Un hormiguero selecto y uniformado que por la lógica ley del mercado viajaba en primera. Semejante recelo me impedía escribir una sola línea, y volví a aplazar el relato para una mejor ocasión. Empezaba a comprender que una novela necesita el equilibrio y la distancia de los que no disponía. Las líneas aéreas ya no dan para comer, ni siquiera para cenar. Eso dicen sus dueños. Por eso, en el mejor de los casos, te ofrecen un bocadillo. El mío era de salud. Y ya que desde mediodía no había metido nada en el estómago que no fuera incertidumbre, aquel tentempié me cayó francamente bien. Quizás fuera lo que necesitaba para ver las cosas con algo de optimismo. Mastiqué todo tipo de conjeturas. ¿Acaso aquel complot fuera solo una maquinación de mis neuronas? Y cuando llegara a la capital polaca, que por cierto siempre había querido visitar, me iba a encontrar con mi sobrino cara a cara, el infeliz más feliz del mundo, más fresco que un 8. Pedí otro bocadillo. Acababa de descubrir que el salami me daba palmaditas al hombro. Nada más ver a mi sobrino, le propondría que abriera una nueva vía de investigación. El salami y las endorfinas. Silvio, siguiendo la doctrina de su viejo profesor, nunca descartaba una hipótesis por muy chocante que pareciera. De hecho, su esperanzadora sustancia, tal como me contó, había surgido a partir de un beso, bueno, de muchos. Durante su estancia en Göteborg, en el laboratorio donde continuaba su trabajo sobre la selección natural de los óvulos, Cristina, una colega del laboratorio, sufría constantemente la esclavitud de una caries. Un día, a pesar del fastidio, se la veía inusualmente contenta. Se había enamorado de un estudiante de informática y por los chupetones que lucían ambos en el cuello, el asunto funcionaba bastante bien. A la mañana siguiente mi sobrino lo comprobó en vivísimo directo. En la cafetería de la facultad vio a la pareja, acaramelada, comiéndose literalmente a besos. Lo curioso fue que a la muchacha, a medida que crecían sus noches de desenfreno, le iba remitiendo la caries, hasta el punto de desaparecerle por completo, sin necesidad de pasar por el dentista. Silvio no ignoraba que el sexo tiene un poder curativo considerable en las personas. Basta con fijarse en las que no lo practican. Patética imagen de la desolación humana. Pero, dándole vueltas al tema, ya no era cuestión de indagar en los beneficios terapéuticos del enamoramiento o las excelencias de la felación, por mucho entusiasmo que dicha tesis pudiera despertar principalmente entre la clase masculina. Resultaba más sencillo partir de algo menos expuesto y más simple, como era el intercambio salivar que se produce durante ese instante eterno que es un beso, sobre todo si es de tornillo, donde el intercambio de flujos bucales alcanza su máxima expresión. Y como todo lo que imaginaba lo ponía en práctica, Silvio aparcó durante unas semanas su plan de trabajo ovular para dedicarse exclusivamente a estudiar la saliva humana, empezando por él mismo. La ilusión óptica de sus feromonas, que a sus 25 años estaban que se salían,
le hizo autodiagnosticarse un amago de caries bajo uno de sus premolares. Enseguida encontró un par de fontonas becarias suecas con una boca perfecta, dispuestas a aliviarlo boca a boca, hasta que se dio cuenta de que lo suyo no era caries, sino fruto de una vergonzante necesidad de hilo dental. Tras poner fin a tan placentera terapia, que alargó durante un par de semanas por si acaso, decidió centrarse en el análisis de la saliva de aquel amante sanador que tan buen cuerpo le dejaba a su compañero de pipetas. E inopinadamente tropezó con el germen que, tirando con diligencia de él, lo puso en el camino de la sustancia que podría venir al mundo de las sufridas víctimas de la caries con un pan de felicidad bajo el brazo. Parecía que algunas personas eran capaces de producirlas espontáneamente. El posible descubrimiento tuvo una primera fase de desarrollo más bien desternillante. Cuando algunos estudiantes infectados de caries se enteraron de la tesis que barajaba Silvio, se ofrecieron voluntariamente a experimentar su posible curación a beso limpio. Las diferentes facultades del campus de Göteborg se convirtieron durante unas semanas en algo parecido a un puticlub de citas a ciegas. No había rincón en el que no hubiera una pareja dándose el lote con el pretexto del experimento, hasta que el rector tuvo que poner orden y limitar la práctica a los estrictos márgenes del laboratorio. Por otra parte, su daltonismo le iba a jugar más de una pasada. Como culminación de la segunda fase de investigación ya dentro de los rigores científicos, dispuso una batería de 100 placas de cultivo en las que había depositado sobre la bacteria de la caries una gota de concentrado de saliva del novio informático, al que dejó exhausto durante una semana. A cada plaquita le había añadido un colorante que viraba a color rojo cuando se neutralizaba el ácido. Así podría detectar las hipotéticas sustancias anticaries. Necesitaba esperar 12 horas para conocer el resultado. Con la primera luz de la mañana, después de pasarse la noche en vela, acudió al laboratorio. En una primera instancia su decepción fue mayúscula. No veía ninguna alteración cromática. Entonces recordó que era daltónico. Maldijo la manía de las casas comerciales de usar marcadores siempre de ese color y llamó a un compañero que estaba al tanto del experimento para que mirara por él. Le preguntó si veía alguna placa roja, a lo que el colega le respondió negativamente, pero le comentó que a una de ellas, la 66, parecía como si no le hubiera añadido la bacteria, lo que no era cierto. Mi sobrino observó la placa de cultivo con detalle y comprobó que en su borde, alejadas de la gota de la saliva, las bacterias de la caries sí habían crecido. Allí podía estar la madre del cordero. Las bacterias se habían desarrollado en efecto, pero morían al contacto con la gota de saliva, purificada por la columna 66. La saliva del novio de Cristina producía algún tipo de sustancia natural contra la bacteria de la caries. Había estado buscando la molécula equivocada. No se trataba de un compuesto que neutralizara el ácido, sino de un antibiótico natural producido por el ser humano. Con el pulso tembloroso, así menos tecnificaba, aguantó la placa frente a la ventana para poder ver al trasluz aquella imagen. Se sentía Fleming palpitando ante el hongo de la penicilina. Descubrir una sustancia como la que acababa de descubrir tenía que ver más con descifrar correctamente el mapa de la isla del tesoro que con andarse en cálculos farragosos. Los meses siguientes los pasó tomando muestras de nuevos individuos sin caries y repitiendo el experimento con la columna 66. La música de la ruta 66 se convirtió en el himno del laboratorio. Definitivamente el milagro se había obrado. El estreptococo de la caries moría en presencia de esa nueva molécula. El paso siguiente fue darle nombre al recién parido. Debía ser un nombre en latín, aprobado por el Comité Internacional de Nomenclatura, que tuviera relación con el origen del compuesto o su acción, como el Homo sapiens, aunque lo de sapiens sea pura ironía. Me acuerdo de la discusión que mantuvimos en casa de mi hermana por el asunto del bautizo del bichito, como decía ella. Estaba emperrado en que su hijo demostrara su personalidad, se saltara las normas y le pusiera Rodríguez, como el apellido de su ídolo, el cantautor cubano. Ahora ya se sabe por qué mi sobrino se llama Silvio.
Yo propuse, en plan de coña, ceferino, que suena a primo de aspirina, ya te veo. Pero Silvio, que celebraba con buen humor nuestros desvaríos, ponía el punto de cordura al tema. Ya lo tenía más que resuelto. Se llamaría Anticariensis, que sonaba muy clásico y auténtico. Pues vaya nombrecito, soltó su madre, ni que fuera una medicina. Sin comentarios. Lo inesperado vino al recibir el informe de la comisión, cuyo presidente, un británico que veraneaba en la Costa del Sol, delegaba la solicitud porque Anticariensis en latín significaba Born in Antequera, Málaga, Spain. La cosa tiene guasa. ¿Qué dirían los andaluces? ¿Quién iba a saber que Antequera, en la época romana, era la ciudad de Anticaria y ya existía una bacteria aislada de las aguas saladas de Antequera llamada Anticariensis? Finalmente Silvio optó por etiquetar a su molécula, a la que él prefería catalogar como inhibidor, como Discariens, nombre que fue aceptado sin ninguna objeción y que si le dejaba el mercado, como constataremos a lo largo de estas páginas, estaba llamado a ser una conmoción, recuérdese bien esta palabra, porque viene muy a cuento, en la estomatología mundial. Anécdotas aparte, ya se sabe que el viaje más largo empieza siempre por un paso muy corto. Lo importante para él siempre ha sido no perder el sentido final del camino, el sentido común, como recordaba haberle oído al profesor Hamilton. De común tiene muy poco, ya que según este está compuesto por un 110% de imaginación. ¡Qué grande Silvio! Y qué pequeño el segundo bocadillo que acababa de engullir. Y cuánta paradoja encierran las cosas más simples. Cuando inició sus investigaciones, por una mera cuestión de azar, no sabía dónde podía llegar, ni siquiera si podía llegar a algún sitio. Y llegó. Para ello tuvo que recorrer diferentes etapas. La primera en la Universidad de California, gracias a una nueva beca, donde se afianzó como un referente mundial en el estudio de los óvulos. Allí, además, prosiguieron sus avances en cariología. Un par de años más tarde, ya de vueltas a España, donde el Ministerio de Educación había creado el programa Ramón y Cajal, un espejismo para repescar a nuestros jóvenes talentos científicos diseminados por el mundo, recaló finalmente en la Universidad de Valencia, ciudad famosa por sus fallas, la paella y en los últimos tiempos sus políticos corruptos. Eran años de bonanza en los que el dinero público, tan propenso a esconder sobresueldos y comisiones, se gastaba alegremente. Igual daba a financiar la Fórmula 1 que un aeropuerto en el que solo despegaran las gaviotas. Sin embargo, a veces sonaba la flauta y la inversión promovida tenía sentido. Sonó con el contrato que vinculó al IDCT, Instituto para el Desarrollo Científico y Tecnológico, con el trabajo de investigación que en él pudiera llevar a cabo el doctor Silvio Santos, quien firmó ceder el 90% de los beneficios que generasen las patentes de cuanto entrara en su beneficio de investigación, a cambio de contar con los medios y el personal que requiriese. El director del organismo, Albert Spuch, era un biólogo que cambió su cátedra en la universidad por la Dirección Autonómica de la Gestión Política de esa fórmula conceptual llamada I+D, Investigación y Desarrollo, una suma que ha resultado a la larga lo más parecido a una resta. Había seguido la trayectoria de Silvio. Si ya la tesis sobre los óvulos había suscitado su interés y reconocimiento, veía en el Discariens no solo un logro descomunal para la estomatología, sino el descubrimiento que podía encumbrar su instituto, darle el prestigio internacional de que nunca había gozado y preferentemente salvaguardar unos presupuestos económicos que, era de los pocos políticos que lo atisbaba, pronto empezarían a mermar por la crisis que se avecinaba. En definitiva, Spuch consideró a Silvio como la gran apuesta por la investigación del gobierno valenciano. Eso era parte de lo que rezaba el dossier oficial. En un tono ya más familiar, el mismo Spuch reconocía a los suyos que Silvio era simplemente un chollo. A ese chollo, los espurios intereses que hubiera tras la tarta que le ofrecían le traía al pairo. Pusieron a su disposición un joven equipo de colaboradores, le dijeron «ala, a investigar» y lo convirtieron en el ser más dichoso de la tierra. No importaba que su flamante laboratorio fuera más bien un destartalado y sombrío sótano ubicado en la Facultad de Medicina. A él lo único que le motivaba era continuar estudiando, indagando, desarrollando cuanto ya había iniciado. En definitiva, crear. Y así le ha ido, para bien y para mal. Para bien, sigue haciendo realidad cuanto sueña. Para mal, los que no saben soñar sí saben cómo exprimir
los sueños de los demás. A pesar de que no todo era como lo pintaron en un principio, Silvio pudo desarrollar su trabajo. Se habituó a la precariedad de medios, tan las antípodas de a lo que estaba acostumbrado en el extranjero, a la reducción paulatina de fondos, a un sueldo cada vez más recortado, con lo que en ocasiones debía cubrir los honorarios de algunos de sus colaboradores, si no quería prescindir de ellos. Disponer, no obstante, del aparato burocrático de una entidad oficial le procuraba la tranquilidad necesaria para poder ocuparse únicamente de la investigación. Pero la supuesta voluntad de los políticos para apoyar la ciencia es tan efímera como el efecto potenciador de optimismo del salami. A Silvio, desde las más altas instancias del gobierno autonómico, lo llamaba de vez en cuando para, bajo el pretexto de interesarse por la marcha de investigación, simplemente darle prisas. Necesitaban resultados ya. A mí las endorfinas me reclamaban nuevos estímulos. Tocaba volver a la carpeta de mis imágenes. A los recuerdos le gusta viajar en colores.